Muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida al tercer Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario Educación Virtual para la Transformación y el Desarrollo. La Universidad Virtual del Estado de Michoacán es una institución pública fundada en enero de 2011, que tiene entre sus actividades primordiales la realización de congresos multidisciplinarios con el propósito de enriquecer el estudio y el análisis de cada uno de nuestros programas académicos, para beneficio de nuestra comunidad universitaria. El programa de la licenciatura en Seguridad Pública, dentro de su eje temático Seguridad Pública y Derechos Humanos con Perspectiva de Género, tiene la intención de debatir el derecho de las y los ciudadanos a un tránsito libre y seguro en las vialidades del Estado. A continuación, tengo el gusto de presentar a nuestro conferencista, el doctor en Derecho Francisco Javier Ibarra Serrano, con el tema Seguridad Pública y Formación Ciudadana. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. De igual manera, presento a nuestro compañero, el ingeniero Osvaldo Chávez Torres, quien se desempeñará como moderador. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, la dinámica de la ponencia presencial es la siguiente. Punto número 1. El conferencista desarrollará su tema en un tiempo máximo de 40 minutos. Punto número 2. Concluida la participación del conferencista, el moderador abrirá la participación al público asistente un máximo de 3 preguntas o bien ajustarse a un tiempo de 15 minutos. Punto número 3. El conferencista atiende cada una de las interrogantes o bien ajustarse un tiempo de 15 minutos. Cedo el uso de la voz a nuestro moderador, el ingeniero Osvaldo Chávez Torres. Sí, muchas gracias. Y bueno, como comentaba la licenciada Gloria, pues nuestro conferencista, el doctor en Derecho Francisco Javier Ibarra Serrano, presentará el tema de seguridad pública y formación ciudadana. Comentarles que el doctor Francisco es doctorado en educación por el Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado de la Universidad de Celaya en el estado de Guanajuato. Su línea de investigación es la historia, educación, derecho, ciencia política, formación cívica y ética, filosofía del derecho, historia del derecho, historia de la educación y pedagogía. Su producción científica consiste en metodología de la investigación jurídica, historia del derecho, historia de la educación, derecho constitucional y docencia jurídica. Cedo la voz al doctor en Derecho Francisco Javier Ibarra Serrano. Muchas gracias. ¿Se oye bien, verdad? Sí. Gracias, le agradezco a la UNIVIM, especialmente a Gloria y a Osvaldo, que me acompañan aquí en la mesa, por sus atenciones, sus amabilidades, pero sobre todo a ustedes, gracias por estar aquí, por darse la oportunidad de escuchar otras voces, otras ideas y con ello complementar su formación. El tema es hermoso, la seguridad pública y la formación ciudadana. Desde luego no necesitamos enfatizar el nivel de violencia que padece nuestro país, pero si lo vemos en términos económicos es una catástrofe. Esto le cuesta a México la violencia, este es el impacto económico, nada menos que 4.2 billones de pesos le cuesta a este país, 249 mil millones de dólares, el 21% del Producto Interno Bruto. Fíjense nada más el nivel de problema que tenemos, y nos afecta a todos. A cada mexicano le cuesta la violencia un promedio de 33 pesos 118 centavos o 1.72 dólares. Esto en el año 2017, de acuerdo con el Instituto de Economía y Paz. Pero no solo eso, es terrible las cifras, más de 200,000 homicidios desde el 2016, pero además recordemos la cifra negra. Estos son los datos registrados en INEGI,
pero sabemos que la cifra negra es 4 veces mayor, así que multipliquen 200,000 por 4 y tenemos una cifra terrorífica. Lo es más la de desaparecidos en este país. Oficialmente se reconocen más de 33,000, multipliquémoslo por 4 y bueno, México ocupa en este momento el segundo lugar en violencia en el mundo, solo detrás de Siria, pero Siria está en guerra y hay muchos que opinan que México también, porque si seguimos con el costo económico de la violencia es 8 veces la inversión pública en salud. Imagínense lo que es el problema. En lugar de estar invirtiendo en salud, se invierte 8 veces más en seguridad pública, 7 veces más que la inversión pública en educación. Y bueno, los estados que tienen, que son los menos pacíficos, para decirlo amable, son los más violentos. Jalisco, Guerrero, Colima, Baja California, Norte y Sur, que eran zonas que un poco se habían salvado de esta situación. Y bueno, pues se llega a la conclusión de que el año 2007 ha sido el más violento desde el año 1997. Estamos hablando de 25,339 asesinatos, homicidios, esto es terrible. Y el mayor impacto es de toda la violencia justamente este rubro de homicidios, porque son el 46% de la violencia y significan 2.1 billones de pesos para este país. Es decir, ya se nos fue la onda aquí, ya regresó, ya está. Gracias, Gloria. El 19% del Producto Interno Bruto se pierde en este país a causa de los homicidios. Y bueno, nos preguntamos entonces, ¿qué hacer? Porque el siglo XXI para México se presenta pues un tanto pesimista. El problema mayor es la desigualdad, como lo vamos a ver hoy, pero también la impunidad. En este país solo se castiga el 1% de los delitos que se cometen. Quiere decir que 99% de los delincuentes están en la impunidad. Ningún país puede avanzar a ninguna parte con esta situación. Y todo generado por la corrupción. Otro lugar triste para México es que hoy ocupa el primer lugar en corrupción. Y Michoacán, uno de los 3 más corruptos de todo México. Esto es para darnos vergüenza. Y la violencia además no solo es generalizada, sino que ataca con más fuerza a sectores débiles, especialmente a la mujer. Desde el hogar, la calle, el trabajo, está sufriendo la mujer esta violencia que parece encaminada a una minoría, pero no olvidemos que las mujeres son mayoría. Y esto abarca a las niñas y también a los niños y algo triste, a los ancianos. También se les trata muy mal en México. Lo que pone en duda a los derechos humanos y lo que pone, eso sí, en una gran evidencia, el grave deterioro ambiental que ha costado esta desigualdad económica y que nos da una clara imagen de lo que es la educación en México, un fracaso rotundo, porque no hemos formado a los ciudadanos capaces de acabar con este problema. Y por eso el principal es la desigualdad social. Eso es lo que yo llamo la catástrofe silenciosa, porque parece que nadie quiere darse cuenta de lo que está sucediendo en el país. ¿Qué está sucediendo? Bueno, especialmente a los adolescentes y jóvenes les está pegando la desigualdad. Para ellos, el 44.9% entre 12 y 19 años, es decir, 16.6 millones de adolescentes viven en la pobreza. Es a los que más les está pegando. Para ellos no hay políticas públicas, no hay planes estratégicos y según las instituciones oficiales, esos adolescentes en un 12%, son alrededor de 6 millones de adolescentes, viven en situación de indigencia.
en las calles, debajo de los puentes, aspirando cemento, drogándose. Es muy triste que esto les esté pasando a 6 millones de adolescentes en México. ¿Qué derecho ha permitido esto? ¿Qué Estado ha permitido esto? ¿Qué escuelas han hecho qué para impedir esto? Y bueno, el sector más vulnerable es este de adolescentes y jóvenes. Para ellos no hay ingresos suficientes para siquiera la canasta alimentaria básica. ¿Qué quiere decir? Que siempre tienen hambre. Todo el tiempo tienen hambre y eso, entre otras cosas, los imposibilita para aprender. La cuarta parte de ellos no tienen servicios de salud. Se enferman y se mueren, porque en este país se requiere mucho dinero para curarse. Y el 68.4 no pertenece a ningún programa de seguridad social. Su futuro de verdad es muy negro. Y la quinta parte tampoco tiene casa donde vivir. Este sector, que es el más vulnerable, le decimos con broma y risas que son los ninis. 7.8 millones, pero no es para dar risa, es para preocuparnos. Es una tragedia grave, enorme, que nuestros jóvenes no tengan una escuela o un trabajo. ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van? Bueno, primero los estigmatizan, además de que no se les brinda una política pública que los atienda. Además, pues se les llama, ya sabemos, ¿no?, los delincuentes de tiripetío, ¿no?, los radicales normalistas que deberían estar en la cárcel y ya cierren esas escuelas. Las casas del estudiante, en lugar de darnos orgullo de que Michoacán tenga un lugar para que estudiantes pobres puedan siquiera llegar a la universidad, queremos que la cierren. ¿Por qué? Porque estamos enajenados por lo que nos dicen los medios de difusión, lamentablemente. 66% de los que logran algún trabajito es en la informalidad, es decir, sin un salario mínimo, es decir, sin ninguna prestación en absoluto y con un futuro muy incierto. Y aquí está la situación que nos interesa el día de hoy, en esta hora. 25,000 de esos jóvenes y adolescentes son reclutados por la delincuencia. Estamos alimentando la violencia al no darles oportunidades a todos los jóvenes, y con ello no solo castigando el futuro, destrozándolo, destruyéndolo, sino el presente. Ya no hablemos de mañana, de hoy es el problema. ¿Qué hacer? A eso venimos. Yo digo, necesitamos formar ciudadanos. No es posible que el gobierno nos ponga un policía a cada persona para que todos tengamos seguridad. ¿Quiénes cometen los delitos? Seres humanos. Y entonces cada ser humano tenemos que transformarlo, quizá empezando por nosotros. Allí tendría que empezar la formación ciudadana. Y requerimos con urgencia que en todos los sistemas educativos, en todos los niveles educativos, el que sea, desde preescolar hasta postdoctorado, pasando por todos los grados, niveles y tipos, nos empeñemos en todo el sistema educativo mexicano, incluyendo la práctica razonada, consciente, intencionada, y recuperando la idea de los griegos respecto a la política como la solución pacífica de los conflictos sociales. No lo que hacen los partidos políticos, porque ya lo dijo Edgardo Buscaglia, eso es delincuencia organizada. No queremos que nuestros jóvenes vayan a esa delincuencia organizada, así se llama el partido político. No, queremos jóvenes que sean políticos en favor de los derechos humanos, en favor de la mujer, en contra de la injusticia social, en contra de cualquier tipo de discriminación. Esa es la política que tenemos que asumir y formar en todas las escuelas de todo el país. Y por lo tanto es una formación cívica, es la formación ciudadana, obviamente, y por lo tanto jurídica. La única manera de que el ciudadano defienda sus derechos humanos es conociéndolos y exigiendo que se cumplan los de él y los de los demás. Y para eso necesita conocer el derecho, necesita conocer la Constitución.
y ahí le va a decir qué son sus derechos humanos y cuáles son sus características. Y es una formación política, como ya decía, pero es también social. Nos hace falta la solidaridad en ese ciudadano, y es también cultural. Nos hace falta sacarlos del fanatismo futbolero, telenovelero, música grupera, porque los tiene atrapados, y la escuela está perdiendo la batalla en ese sentido. Es una formación ciudadana humanista, que ponga al ser humano, a todos los seres humanos, como base y meta de la formación en las escuelas, y que signifique progreso, cambio, justicia social. Así sea un sueño, hoy lo necesitamos, porque necesitamos a los soñadores que hagan algo por este país, y si somos todos, tenemos esperanza de que las cosas cambien. Ya dejó de ser el sueño guajiro, y ahora hoy es el sueño necesario, pero también viable, el que sí se puede lograr. Y para ello también se requiere que ese ciudadano tenga una clara ética respecto a su comportamiento, especialmente social, no solo individual, y que sea capaz de definir cuáles son sus principios, que le norman su conducta, su comportamiento. Y para ello tenemos que acudir a la filosofía, a la axiología, a la epistemología, para ligar la construcción del conocimiento con un comportamiento ético, que el saber se transforme en un ciudadano que sea capaz de hacer algo por los demás, que se transforme a sí mismo, pero también su entorno, para hacerlo más humano, como un compromiso social. Esta es la ética que hoy necesitamos, el compromiso por los demás, con los migrantes sudamericanos que sufren todo lo que ya sabemos, con los campesinos sin tierra, con los trabajadores sin trabajo, con las mujeres violentadas. Es ahí donde se requiere el compromiso social, que tiene que salir ese ciudadano de las escuelas, con una clara idea de la equidad, es decir, tratar desigual a los desiguales y darle más a los que menos tienen para que alcancen la igualdad. Y esto se llama justicia social. Eso es lo que tiene que tener en mente el ciudadano que nos pueda sacar de este problema que es el país. Ya lo dice Bob Dylan, la respuesta está en el viento. Ojalá puedan escuchar al Premio Nobel de Literatura por poesía como la respuesta está en el viento, es decir, está en nosotros. No la esperemos que nos caiga del cielo, está en nosotros cambiar las cosas. Y bueno, pues el reto de esta población desigual en México, en el que la gran mayoría de los mexicanos está en la pobreza, mientras que no llega al 10% los ricos que dominan la economía de este país, es más, son 4, ahorita los vamos a ver. El reto es todavía de que en este país de pobres, los más pobres están en el campo, y en el campo están los más pobres de los más pobres, y son los indígenas, y en los indígenas hay una más pobre, y es la mujer indígena. Trabaja por igual con su pareja, llega a su casa y sigue trabajando, y si hace artesanía sale a buscar, y regresa a hacer la comida, y da de comer, y si algo sobra come, y las más de las veces no comen. La desnutrición está sobre todo en las mujeres, como el analfabetismo en las mujeres y en las mujeres indígenas. Esto no es justo. Se reporta por parte de Coneval, un organismo oficial, que el 79.3%, es decir, 5.3 millones de personas viven en pobreza, y de estos 40% en situación de pobreza extrema. ¿Qué quiere decir? Que hacen una comida al día, 2 si les va bien, pero siempre tienen hambre. Y la otra cara de la moneda, las empresas transnacionales como OHL, que desde el 2011 y sigue en el Distrito Federal, ganando 1.284 millones de pesos en el primer semestre, es decir, casi 7 millones de pesos diarios para una empresa española. Y eso mismo ganaba en este 2011 el hombre más rico que estaba en México, Slim. Esto se embolsaba diariamente 7 millones de pesos, y el salario mínimo rondaba los 60 pesos para mantener una familia. Bueno, hoy, esto es en 2011,
para el 2017 quintuplicaron sus ganancias. Las empresas ahora ganan 5 veces más y ese hombre más rico del mundo ahora se embolsa 35 millones de pesos al día. Mientras hay gente que anda tratando de sobrevivir con 20 pesos vendiendo algo en las esquinas. Esta situación no se puede ocultar. Tenemos datos terribles, gente que hace 2 comidas, 24 millones que sobreviven con menos de $1.25, mientras que las utilidades de Bancomer en México, BBVA, es 14.775 millones de pesos. Las sucursales de México le dan más dinero que todas las demás en el mundo, por ser México el país más corrupto que permite este tipo de cosas. Y entonces, ¿qué ha significado la globalización neoliberal en la que vivimos? Pobreza, atraso, marginación y, lo peor, no existe un plan para sacar al país de este atolladero. Los partidos políticos solo van por su dinero, por su bolsillo, se acabaron las ideologías. Ninguno tiene un plan para sacar al país de esta situación. Todo lo que quieren es repartirse el poder en una cínica conducta en la que simplemente tales puestos para ti, tales te tocan a ti, a ti te tocan tantos, y por eso aún a ellos les está tocando la violencia. 26 denuncias de violencia tienen y la cantidad de muertos de verdad impresionante, más los que se acumulen, porque están dispuestos hasta matar. Ya dijo un líder aquí en el municipio, desde pegar un botón hasta matar un cabrón, así lo dijo textualmente, con tal de llegar al poder. ¿Qué ética pueden tener estos sujetos? ¿Cómo podemos esperar algo para el país? No nos hagamos ilusiones. Y de todos los partidos, el mundo no está mejor, lamentablemente. Fíjense, nada más 1 de cada 5 en el mundo está atrapado en pobreza extrema. 7.000 millones de habitantes. Ahorita estamos platicando y alguien en alguna parte del mundo muere de hambre. Y la humanidad está produciendo todo lo que se necesitaría para alimentar a toda la humanidad y sobraría. ¿Cómo es que haya tal desnutrición que mueran de hambre? Esto es una tragedia de la humanidad y son vastas, enormes cantidades de gente que por no tener trabajo tiene que sacrificar hasta su vida para ir a los países en donde supone que puede encontrar empleo. Esta desigualdad entonces está abarcando todo el mundo, pero nuestra Constitución dice todo lo contrario. El artículo 25 dice que corresponde al Estado el desarrollo nacional y no lo hace. Que garantice que ese desarrollo sea integral y sustentable y no lo hace. Que fortalezca la soberanía de la nación. ¿Cuál soberanía? Estamos en manos de las empresas privadas. Que fortalezca el crecimiento económico. ¿Cuál? No se ha cumplido en ningún año la meta del crecimiento que se han puesto ellos mismos. Siempre han tenido que ir reduciendo sus expectativas. Que fortalezca el empleo. Si no fuera tan grave el problema nos daría risa. El empleo, no hay trabajo, porque el gobierno no está haciendo su trabajo. Juró hacer cumplir la Constitución y se la pasa por el arco del triunfo. Y sigue diciendo nuestra Constitución, para una más justa distribución del ingreso. ¿En serio? Justa distribución del ingreso con las desigualdades que vivimos, para que la dignidad de los individuos, los grupos y las clases sociales sea una garantía, una seguridad protegida por la Constitución. Esto que ordena la Constitución y que se cumpliera nos salvaría del problema. Pero la nuestra también lo dice, la michoacana, ¿sí? Su artículo 3 señala: todas las personas tienen derecho a una existencia digna. ¿Cómo se los decimos a los chicos que egresaron con una licenciatura y andan vendiendo periódicos y limpiando parabrisas? A las prostitutas que por pura necesidad o por trata de personas están vendiendo su cuerpo. ¿Cómo les decimos que la Constitución les garantiza su dignidad? Y la instrucción y la cultura y el trabajo,
con cientos de miles de rechazados en estas jornadas que se vienen de selección para entrar a las instituciones de educación, el mejoramiento físico con esos niveles de desnutrición, el mejoramiento moral, cuando lo que ven es todo lo contrario en los medios, intelectual, cuando no tienen ni siquiera los nutrientes para poder aprender, y económico del pueblo. Por cierto, el artículo 3 de nuestra Constitución plantea una democracia como el constante mejoramiento de la vida económica, social y cultural del pueblo. ¿Y en qué se gastan los miles de millones de pesos? En una jornada electoral que nadie cree, que a nadie convence. Bueno, para 2015, ya lo decíamos, se quintuplicó la fortuna de unos cuantos, no vale la pena que seamos masoquistas con eso. El poder económico es comparable al ingreso de 20 millones de habitantes. Esto es en el 2017. Y estos son, ¿no? 4 personas se quedan con el 2% del Producto Interno Bruto, y para 2014 aumentó su riqueza en un 9% del Producto Interno Bruto, que es una cantidad fabulosa. Estos son los delincuentes. Estos son los pillos que tienen al país en esta situación. Carlos Slim, con el 6% del Producto Interno Bruto, Germán Larrea, Alberto Baileres, Ricardo Salinas Pliego, son los 4 ladrones que poseen una fortuna del 3% del Producto Interno Bruto, según la Oxfam, es decir, el equivalente a lo que puede generar 53.3 millones de mexicanos, que porque ellos están en la riqueza, estos mexicanos están en la pobreza. Y bueno, la organización detalló que nada menos que 23 millones de mexicanos viven con hambre, ¿sí? Y siguen las malas noticias, lamentablemente. Insistimos en la propuesta: ¿cómo salir de esto? No lo esperemos del gobierno, no lo esperemos de los partidos políticos, ni de la iglesia, ni del ejército, no les interesa. Tenemos que hacerlo nosotros, la ciudadanía, los organismos no gubernamentales. Nos toca a la sociedad civil ocuparnos de este grave problema si queremos algún día llegar a vivir en la paz. Una formación cívica y ética que sea sinónimo de combate a la desigualdad, de crítica a la desigualdad, de investigación en la desigualdad y cómo encontrar las soluciones que han hecho en otros países que tienen mejores niveles de vida. Cómo proteger los derechos humanos. Desde la pobreza, simple y sencillamente no hay ningún derecho humano para los pobres, ni siquiera el de la alimentación necesaria. Ya no hablemos de transporte, escolaridad, no. Para ellos no hay derechos humanos. Y los derechos sociales menos. Son el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano, a la salud, a la vivienda. Se burlarían de nosotros si les dijéramos que tienen esos derechos. Y no estamos, por lo tanto, en un Estado social de derecho, que es a lo que debemos regresar. Alguna vez lo fue cuando se intentó que la Constitución se cumpliera, cuando menos en un buen porcentaje. Hoy necesitamos un Estado de derecho social, un Estado en el que empecemos por cumplir lo que dice la Constitución, y mucho le ganaremos. Y de eso se está encargando los movimientos sociales. Los movimientos sociales son hoy la esperanza de este país, y los académicos debemos acompañarlos. Yo les pongo un ejemplo: mis alumnos fueron a acompañar a los habitantes de Cherán para sacar a la mafia que les estaba dejando con la tala clandestina en la más grande pobreza de la que ya de por sí vivían. Y mis alumnos de sociología jurídica se fueron a acompañarlos para hacerle los escritos, y ganaron el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es lo que deben hacer nuestros investigadores, nuestros estudiantes: combatir la desigualdad social, luchar por la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos sociales, y una formación cívica y ética como praxis política con base en la labor de los organismos no gubernamentales. Queremos salir de este panorama del siglo XXI de crisis mundial, de desigualdad social,
de deterioro ambiental solamente con la formación ciudadana. Esto es lo que nos espera si no cambiamos esa educación que parece encaminada a buscar más el conformismo, la docilidad, ¿sí?, la obediencia, cuando deberíamos estar educando ante el conflicto de la crisis, de la hambruna, de la violencia, de la ideología falsa del neoliberalismo que significa deshumanización. De no hacerlo, seguiremos con la desigualdad. Esta es la propuesta, una formación epistémica, una educación que signifique realmente humanización, que incluya a todos los seres humanos, al de la calle, al de la pobreza, al de la clase media, pero también a los de la clase en el poder. También a ellos les está pegando, ¿sí?, y les va a seguir pegando. Comentábamos con mi moderador que como los accidentes automovilísticos son ahora la segunda causa de muerte. ¿Y quiénes son los que traen los mejores carros y los que andan súper drogados? Pues los juniors, que no les interesa ni el trabajo ni la educación. También a ellos hay que rescatarlos. También ellos necesitan una educación humanista para que no vean a la sirvienta como alguien a quien se puede dar un trato diferente porque es la sirvienta. Tenemos también que pensar en ellos porque también existen, y para ello, si hacemos una educación de todos los niveles, tipos humanizada, impartiendo como temática transversal en todas las escuelas la formación cívica y ética para construir el conocimiento al servicio del ser humano. Esta es la formación epistémica ciudadana, el conocimiento para el servicio de todos los seres humanos. Conocer para transformar, no para tener un papelito y me permita ganar algo que puede ser legítimo, pero se trata de luchar por la justicia social y de hacer de cada ciudadano un político comprometido socialmente. Yo quisiera dejarlo hasta aquí para que podamos tener tiempo de que ustedes puedan hacer preguntas y planteamientos, porque la verdad es que había preparado muchísimas filminas, pero yo quisiera mejor escuchar también la voz de ustedes, así que de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues haciendo una breve recapitulación de la ponencia, pues creo que el tema de la violencia es muy claro para todos nosotros. Tal vez lo relevante es la solución o las soluciones que propone el doctor en el sentido de humanizar, valga la redundancia, a los ciudadanos, ¿no?, donde pues menciona la equidad como un factor de encontrar la justicia social, soñadores que hagan acciones activistas tal vez, y que tengan los derechos humanos como un criterio de acción. Aquí me llama la atención, doctor, que sin ser un sector mínimo o pequeño, la mujer es muy vulnerable en nuestra sociedad y sin embargo es mayoría. Aquí quedaría tal vez una pregunta en el aire de: ¿necesitamos una comunidad o ciudadanos feministas? Yo creo que más que feministas con sentido de la justicia social, y eso abarca a las mujeres, incluye a las mujeres. El problema de las mujeres no es contra el hombre, ¿sí? Su lucha no es contra el hombre, ¿sí?, que en algunos casos debe ser y se justifica plenamente. Recordemos a la primera feminista marxista, Flora Tristán. Ella decía: no, el problema no es que golpeen a las mujeres, sino que haya hombres que desde la pobreza se desquiten con las mujeres. Tenemos que ligar la lucha de los hombres y las mujeres en contra de la injusticia social, y con eso ayudamos más a las mujeres que estarles dando paliativos en su lucha. Lo que necesitamos es una igualdad para todos, pero especialmente para las mujeres,
Por eso con ellas no es que busquemos la igualdad, porque por años, por décadas, por siglos, por milenios ha sido marginada. Y entonces lo que necesitamos es la equidad para darle a la mujer lo que sistemáticamente se le ha quitado. Ese es el reto, unirnos a las mujeres en su lucha para que una nueva sociedad trate por igual no solo a mujeres y hombres, sino a cualquiera y cualquiera que sea su preferencia de todo tipo. Ese es el meollo del asunto, ¿sí? No solo la lucha de las mujeres, también de los campesinos, de los trabajadores, de los migrantes, de los niños, de los adolescentes, de los ancianos, de los discapacitados, de los diferentes, de cualquier tipo. Necesitamos una sociedad que los integre, y con eso estaremos muy especialmente luchando en favor de las mujeres. Es lo que yo creo. Ahora invitamos a los asistentes a hacer alguna pregunta hacia el doctor Ibarra. O algún comentario se puede, no necesariamente preguntas si tienen algo que decir. Oigan, yo me caí antes de tiempo para darles chance. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Adelante. Su nombre, por favor. Buen día, me llamo Jaidan Castellanos. Mi pregunta es la siguiente: si en esos tiempos no podemos creer en los partidos políticos porque pues, realmente son unos bandidos, llámese el color que sea, ¿por qué la sociedad no se conjunta con ustedes, catedráticos, gente que tiene los conocimientos, para poner a una persona como candidata real para el cambio de este país? La pregunta es muy motivante. Gracias, Jaime. ¿Por qué la sociedad permite que con dinero público se financien los partidos políticos que luego solamente le obedecen a sus colores? Porque la sociedad lamentablemente vive enajenada, y esto me duele a mí como educador. Ha fallado la educación. Influyen más los medios, la televisión, los periódicos y ahora internet. Esos medios tienen atrapada a la sociedad en la enajenación. Por eso yo hablaba, la educación tiene que luchar en contra, lo ordena el artículo 3. Dice: la educación, el sistema educativo mexicano luchará en contra de los fanatismos y sus consecuencias. Y aquí vivimos un fanatismo futbolero. Dentro de unos meses, cuando estén pleno las jornadas electorales, la gente estará aplastada frente al televisor para ver el fútbol. Y si no, son las telenovelas. Y si no, son los chismes de pseudoartistas. Y si no, no les falta. Pero esa gente está bajo la nómina. A esa gente le pagan para que mientan y para que nos hagan creer que la jornada electoral va a funcionar. ¿Sí? Entonces la sociedad tendríamos que decir: ya basta, ya no estamos de acuerdo. No nos tragamos el cuento y no vamos a ir a las urnas a legitimarnos. Pero ¿cómo lo puede hacer la escuela si el muchacho pasa más tiempo frente a la televisión o escuchando su música grupera aún en el carro? ¿Cómo lo podemos concientizar frente a los medios que le dicen lo importante es bailar y traer una troca y una metralleta y mucho dinero, así viva poco tiempo? Contra eso tenemos que luchar. Y me duele decirlo, las escuelas estamos perdiendo la batalla. ¿Algún comentario, alguna duda, por favor? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario para el maestro, para el doctor? De haber sabido me sigo. Tenemos aquí la fortuna de tener a nuestro rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Sí, bienvenido, señor. Por favor, vamos a dar un aplauso a nuestro rector. Bueno, no sé si sea yo la persona correcta, pero el doctor Ibarra me comentaba que él fue su maestro. Sí, en su examen de maestría. Sí. En un brillante examen de maestría estuve con Alejandro Bustos y de verdad nos impresionó
a un jurado multidisciplinario y ahora, bueno, pues haciéndose cargo de esta institución. Y muy bien, además, Alejandro. Gracias. Felicidades, felicidades. Buenos días a todos. Me da mucho gusto que estén en este nuevo ejercicio, en la nueva etapa de la universidad. Lo comentábamos en la ceremonia de inauguración. Este tipo de eventos se van a repetir al finalizar de cada cuatrimestre y serán el cierre de los conocimientos que adquieran durante esos 4 meses. El siguiente evento no es un congreso, vamos a separar el congreso de lo que es esta actividad, esta jornada académica. La vamos a hacer en agosto y luego en diciembre. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Lo mismo que estamos haciendo ahorita: recuperar, enriquecer, debatir, contrastar y hacer invitación a maestros de otras escuelas. El caso del doctor Ibarra, él viene de la Universidad de Michoacán, es profesor investigador, ya con mucho tiempo de experiencia, con muchísimos conocimientos acumulados, y necesitamos hacer estos ejercicios para que el perfil de egreso de nuestros estudiantes crezca. Tenemos en algunas salas videoconferencias internacionales también. Ayer tuvimos una de Alevat Education España, que hablaba también de lo que es la perspectiva de la educación virtual en el mundo. Ya no es cualquier cosa. Hoy tenemos universidades virtuales como la española, la UNED, que tiene, tiene 300,000 estudiantes en línea, o la India, que tiene una universidad con 1.3 millones de estudiantes, que son nuevas modalidades que están llegando a esta deficiencia que tenemos como sistema educativo de no poder ingresar a todos los espacios y a todos los rincones. Y esto pues es una gran ventaja de la tecnología, nos lo decía nuestro ponente ayer. La tecnología sí, pero ¿para qué? Porque lo utilizamos para mucho mal. Métanse en las redes sociales y van a ver la cantidad de basura que encontramos, información falsa, tendenciosa, de toda la sociedad. Está metida en una dinámica en donde se trata de desacreditar a todos, pero no vemos nada constructivo, no vemos nada que nos haga reflexionar. Y como universidad tenemos ese gran compromiso: tomar esas herramientas que hoy están al servicio de la humanidad para algo que nos sirva y que nos beneficie. Y en el caso de la universidad virtual, pues es el compromiso mayor, porque es nuestra herramienta básica de trabajo. Entonces, ¿qué buscamos? Tener alumnos que tengan una mejor formación. Empezamos ya también a abrir nuestro claustro docente. Tendremos profesores invitados de universidades de otros países y de otros estados de la República. Estamos ya en la primera fase probatoria, que va a ser ahora en el siguiente semestre, en mayo. Ya tenemos invitados a algunos maestros de la UNAM, del Politécnico, de la Universidad de Sevilla. Estamos buscando la Universidad de Madrid, estamos buscando la Universidad de Costa Rica. Y esto nos va a permitir brindar una educación de mayor calidad, en donde ustedes puedan tener encuentros y una visión distinta de los temas que ustedes están estudiando. Esta licenciatura de Seguridad Pública, por ejemplo, es un caso particular, porque la sociedad históricamente ha dicho: la seguridad pública es del Estado, y se la avienta al Estado, y el Estado tiene que hacer todo. Y entonces el Estado trae el monopolio del uso de la fuerza pública, y cuando la aplica es represor, y cuando no la aplica es un gobierno débil. Entonces hay una línea muy delgadita en lo que podemos distinguir la represión, el uso o el abuso de la fuerza pública, y el uso de la fuerza pública para mantener la gobernabilidad, la gobernanza, la estabilidad, la armonía social. Y una confusión terrible de los ciudadanos, ¿no? Lo vemos en cada entrevista que le hace a un ciudadano. ¿Por qué no van a agarrar los GOEs a los narcos? Pues obviamente porque son fuerzas distintas. Esa es una fuerza de restablecimiento del orden público, y hay otra fuerza especializada de combate al delito, del crimen organizado, etcétera, ¿no? Entonces hay una gran confusión, una gran dispersidad en el pensamiento del ciudadano, y esa falta de claridad en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento, en nuestra formación incluso,
nos lleva a ese tipo de preguntas como esta última que alcancé a encontrar. ¿Cuándo la sociedad se organiza para encontrar candidatos que sean ideales o idóneos? ¿Cuándo? Bueno, pues cuando tenga algo que es valiosísimo, que es un patrimonio de todos los humanos: educación. Cuando tenga cultura, cuando espontáneamente salgas y digas eso no me gusta, y salga 1, 2, 3, 100, 200, 500, 1000, 1 millón. Aquí tuvimos un ejercicio por allá del año 2004 que salió 1.5 millones de gentes en el DF a manifestarse en contra de la violencia, todos de blanco. Bueno, fue una manifestación de un sentimiento generalizado en rechazo de la violencia. Bueno, ¿cuántas de esas hemos visto en el país? Una. Hay países que tienen eventos de estos 4, 5, 6, 8, 10 cada año. Ahí es a lo que debemos apostar, a la toma de conciencia del sujeto, del ser humano. Y la toma de conciencia no parte de la nada, tiene que partir de un principio fundamental que está anclado en la familia, que es la cultura, y que está potenciado en el sistema educativo, en donde podemos nosotros adquirir los conocimientos que, mezclados con esos valores y esa formación inicial en el hogar, nos permiten tomar decisiones éticas, decisiones que no perjudiquen y decisiones que construyan. Y esa parte no se puede lograr si tenemos la deficiencia en el hogar y en la escuela. Por eso hoy queremos que nuestra universidad dé un giro, dé un vuelco, y queremos replantearlo. Nos está costando trabajo porque hay una inercia de 6 años que lleva la universidad, pero seguramente van a ver ustedes los cambios. Vamos a migrar a una plataforma más amigable, más sensible. Se abre un canal de comunicación directa con quienes coordinan cada programa, donde los estudiantes pueden hablar personalmente con el coordinador del programa y con el rector de la universidad cuando hay algún problema, cuando hay alguna deficiencia de alguno de nuestros docentes. Van a tener este ejercicio que se va a hacer cuatrimestralmente, y vamos a buscar algunos convenios con algunas otras universidades, como ese que tenemos con Alevad España, donde mostramos la oferta de 5 másters en salud pública y maestrías en México sobre salud pública y hospitalaria. Entonces vamos por una parte muy importante en este campo. En el mes de agosto más o menos estamos ya planeando la apertura de la maestría en juicios orales, un doctorado en Derecho Constitucional y Amparo, una maestría en Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Ese es el campo que tenemos nosotros de formación jurídica, que va ligado con esta licenciatura en Seguridad Pública. Y seguramente a quienes les interese podrán participar, podrán inscribirse, y veremos cómo los conocimientos son los que nos hacen tomar la conciencia y dar un giro al país. El país no se va a componer porque gobierne uno o gobierne otro, o tengamos 1, 2 o 3 o 4 partidos. La transformación de las sociedades está en la gente, en las actitudes. Nos comparamos, es que los noruegos, es que los finlandeses, es que los daneses. Sí, pero los noruegos se levantan temprano y trabajan, y no tienen basura en la calle, y se respetan entre ellos, y tienen un sistema escolar que todos respaldan, y tienen un nivel cultural porque todos estudian, y todos pagan sus impuestos. Nadie anda buscando cómo evadir al fisco, ¿no? Queremos ser una sociedad de ese primer mundo. Empieza por nosotros, lo que me toca a mí hacer. Me da mucha curiosidad porque en todo hay. Ayer leía una nota de La Voz de Michoacán que salió, y decía un estudiante de la UNIVIM: estoy muy enojada porque nos dijeron de ayer para hoy que iba a hacer el congreso y que teníamos los talleres y los debates y que iba a contar para nuestra calificación, y además no tengo dinero para pagar y para ir. De ayer para hoy. La convocatoria se publicó en la plataforma hace más de un mes, y ese estudiante de nosotros, es muy lamentable que no se haya metido ni siquiera en un mes, ni siquiera por curiosidad hayan tocado la plataforma de nosotros.
¿Qué es eso? Actitud. Mientras la actitud de nosotros sea de rechazo a todo lo que tenemos, el resultado será negativo, siempre. Entonces, es el llamado a la conciencia, a tomar nuestra responsabilidad y tener en cuenta que el cambio está en el cuerpo y en el alma de la sociedad. El poder al pueblo no significa que la masa abstracta vaya y gobierne, significa que la masa participe, sea parte de las decisiones y sea parte de las propuestas. Y eso no se logra cuando tenemos un esquema de demasiada falta de educación y de cultura en el pueblo. La herramienta de plebiscito de la consulta popular es excelente, pero ¿qué le vas a preguntar tú a una persona que terminó la primaria si debe o no hacerse una reforma energética? No sabe ni de qué le estás hablando. Esa es la gran diferencia entre los que quieren vivir en países de primer mundo y los que vivimos en América del Norte, donde tenemos a México hasta la Patagonia, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esa forma de pensar, y eso es uno de los retos más importantes que tiene esta universidad. Bueno, muchas gracias. El conferencista aquí, mi amigo el doctor, muy amable, muy agradecido, doctor. Ojalá podamos contar con usted. Lo estamos invitando para que se incorpore también a nuestro claustro docente. Vamos a trabajar algunos proyectos con él que tienen que ver con la línea jurídica, y yo espero que no sea la primera y la última vez, sino que sea constantemente. Muy agradecido. Le entregamos una constancia de su participación en el evento, doctor Francisco, y estamos con toda la intención y la disposición de que podamos seguir abonándole, sobre todo a la gente, los ciudadanos que hoy estudian en este programa de estudios. Muchas gracias. Vamos a tener un receso de 15 minutos y a continuación vamos a realizar el debate. Cierra con el debate. Vamos a cerrar con el debate, exactamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos haciendo